y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Verso 11 dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con él y los ancianos, tomaron consejo diciendo dando mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Verso número 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu grande amor, por tus cuidados. Gracias porque somos tu pueblo. Nos has tomado como esa iglesia, la cual es tu cuerpo, por el puro afecto de tu misericordia. Gracias, Dios. Te pedimos ahora que a través de tu Espíritu Santo nos traigas el consejo. Háblanos a nuestras vidas, que nuestras vidas puedan reaccionar siempre al consejo de tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema la Gran Comisión. Nos estamos refiriendo al mandato de la predicación de la palabra. A eso podemos entender como la Gran Comisión. Para que luego hablemos de lo que nos va a dar el Señor esta noche. El Señor, luego que ha resucitado, leíamos en estos versículos, primero número 7, que Jesús les dice a sus discípulos, o a las mujeres, que le dijeran a los discípulos que fueran a Galilea. En este lugar de Galilea es donde Él los iba a esperar, por supuesto, para tener una reunión con ellos. Pudiéramos pensar, ¿por qué tenía que el Señor llevarlos hasta Galilea? ¿Por qué no los reúne luego ahí que les apareció a las mujeres? Estas interrogantes siempre es bueno preguntarse. ¿Por qué no los reúne allí, sino que los manda a que se van a reunir con Él en Galilea? Esto nos enseña que
que el Señor así es como Él se desenvuelve o trabaja con sus discípulos. Probablemente era un lugar donde estaban aislados de la multitud, del pueblo, como que era un lugar muy privado, pensemos eso. Y por otro lado, el Señor quería también ver la obediencia de, de sus discípulos, porque como decíamos, uno se puede preguntar, ¿y por qué llevarlos hasta Galilea? Si Él es Dios, ¿y por qué no pudo haberlos reunido ahí? Pueden haber estas dos razones. El que en ese lugar era más apropiado. ¿Por qué era más apropiado? Probablemente por la soledad, donde se iban a dar los últimos detalles de lo que era el trasfondo del sacrificio de Cristo. Y lo otro, decíamos, era para probar la obediencia de sus discípulos. Los discípulos no le dijeron, no, yo creo que no tiene sentido irnos hasta allá, pues ya nos has revelado muchas cosas, puedes hacerlo acá. Pero lo que vemos es que no hay ninguna oposición a esto. En este caso, el Señor ha resucitado, ha dado su vida a través de su muerte. Es como el mundo entero iba, diríamos el mundo en términos de personas que están en todo el mundo. Era el plan del Señor que los iba a salvar, o los ya había dado lo que era su vida para que esto fuera posible, para que el hombre pudiera ser salvo. En este caso, el Señor, hermanos, en esta ocasión los reúne. Y los versículos que nosotros leíamos acá es que aun cuando Él les está diciendo en el versículo número 16, 17 y 18, cuando les dice que deben de ir a predicar el mensaje de salvación, esto era un hecho que si no se expandía el mensaje, definitivamente no era posible que los hombres pudieran alcanzar esta salvación. Era necesario, ¿verdad?, que los discípulos despegaran. Y eso fue lo que nosotros vemos, hermanos, que en términos así generales, los discípulos o los apóstoles ya empezaron a tomar esta responsabilidad luego que llegaron ellos a Jerusalén, cuando la Biblia dice que iban constantemente a orar al templo. En este entonces todavía no había esa separación de lo que era el templo, que era el lugar de adoración, con lo que sería la iglesia. Los apóstoles se reunían allí en ese lugar y posteriormente pues iba a ir surgiendo lo que era esa separación. Ya hemos dicho que la transición de lo que era el esquema de la religiosidad judía fue un proceso para que luego la iglesia fuera
buscando su rumbo separado de lo que serían los asuntos del templo. Pero en este entonces todavía se reunían ahí. Es ahí donde los apóstoles, y en el particular Pedro, que están llevando a cabo ya lo que son las actividades previo lo que es, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, que se da en el Pentecostés. Pedro toma la palabra y predica, y en esta ocasión se convirtieron, dice la palabra, 3,000 personas. Es decir, ahí ya nosotros vemos ya la actividad de los apóstoles, porque de nada servía que hubiese habido el sacrificio de Cristo sin lo que sería la expansión de lo que era la palabra, el mensaje de esa salvación. Por ejemplo, dice el capítulo número, vamos a ver el capítulo número 10 del libro de Romanos. Habla en el versículo número 14, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dicho de otra manera, era necesario llevar el mensaje de salvación, porque como dice, ¿cómo pues invocarán? Porque el versículo número 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces, ¿cómo van a poder invocarlo si no hay quien les predique? Es decir, el Señor encomendó en esta gran comisión a sus discípulos a que expandieran este mensaje. Pero claro que, como está diciendo el versículo 13, que cómo pues ellos invocarían ese nombre para ser salvo si no había quien les predicara el mensaje. Y eso es lo que decíamos, que se empezó a expander por todo el mundo civilizado, llevando este mensaje a las diferentes culturas, a las diferentes áreas, personas. Y qué bueno, hermanos, que como también dice Pablo en su capítulo número 5 de Segunda de Corintios, verso 20, habla de que nosotros, como embajadores, como si Dios rogara por nosotros, dice, o rogara por medio nuestro con respecto a el exponer el mensaje de salvación. Ahí podemos ver nosotros todo lo que lleva implícito la acción de la predicación de la palabra. Porque cuando el Señor les dice en este capítulo 28, cuando les dice id, les dice id, verso 19, id, era no una opción, sino una orden de llevar el mensaje. Y eso es lo que cada uno de estos hombres del inicio de la iglesia empezaron a desarrollar: el mensaje de salvación, anunciar que había esperanza, anunciar que había una salida para el mundo pecador. Y claro que esto solo era posible expandiendo,
que hubieran personas que llevaran este mensaje. Es tan serio este mandato que el Señor le dio a sus discípulos, que la iglesia, allá en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, a estas alturas la iglesia se había acomodado de alguna manera. La iglesia se había como quedado ahí en Jerusalén. La iglesia probablemente había crecido mucho ahí en Jerusalén. Acuérdense que el primer mensaje de Pedro son 3,000 personas y luego otras 2,000 personas. O sea, era una iglesia tremendamente grande en ese tiempo. Una iglesia, podríamos pensar, una iglesia cerca de unos 10,000, o si no 10,000, pensemos unos 6,000, unos 5,000. Y estamos hablando de una iglesia joven, están iniciando prácticamente. No estaríamos más de allá de unos 12, 13, 10 años de que el Señor les ha encomendado la gran comisión. Pero decía que es tan delicado el detenerse, el estacionarse para no llevar a cabo lo que era este mandato, que el Señor tuvo, hermanos, que moverles el nido, tuvo que moverles el palo, como dicen, tuvo que moverles, hermanos, la comodidad en la que estaban. La Biblia dice que había un Pablo, dice en ese capítulo número 8, que asolaba la iglesia, que la perseguía. En este tiempo fue cuando fue Esteban muerto, y cuando vieron los mismos apóstoles que la cosa era seria, que había que moverse, es eso lo que permitió que salieran muchos corriendo. Por ejemplo, se habla de Felipe, que llegó a Samaria. Felipe había sido un diácono que habían llamado allá a la iglesia local de Jerusalén, con los otros diáconos, 7 diáconos, pero que este Felipe tuvo miedo y muchos otros tuvieron miedo y se escaparon de la persecución que se estaba dando ahí en Jerusalén. Lo hemos mencionado, hermanos, que se pudiera pensar que, qué barbaridad la del Señor, que pues no protege a su iglesia. ¿Cómo puede ser que permite que un Pablo, lleve una persecución sobre la iglesia? Si la iglesia pues es el cuerpo del Señor, podríamos nosotros decir. Dice, y un Saulo, dice, consentía en la muerte de Esteban. Y dice, y hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron todavía ahí en Jerusalén. Y Saulo, dice el verso 3, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Está diciendo, estoy leyendo esto para que veamos que aquí hay una persecución, aquí hay una muerte, la muerte de Esteban. Aquí este tal Saulo era un hombre que estaba totalmente dispuesto a terminar con la iglesia que para él era
un movimiento hereje, un movimiento contrario a su religión. Pero el trasfondo de esto no es otra cosa sino el que el Señor estuviera moviendo, hermanos, a la iglesia para que hiciera su trabajo, para que llevara adelante la gran comisión, porque el Señor pues vino a salvar lo que estaba perdido dentro de todo lo que sería el mundo o la tierra. Pero aquí nosotros vemos a esta iglesia que decía estaba bueno en su confort, estaba acomodada, estaba, diríamos, contenta por el crecimiento, estaba contentos los diáconos, las diaconisas y los apóstoles, y toda la gente estaba, hermanos, sin pensar más de que había que disfrutar ahí la iglesia. Pero el Señor no fue ese la finalidad de su sacrificio. La finalidad de su sacrificio era que ese evangelio lo conocieran en todas las partes de la tierra. Ir por todo el mundo, ¿verdad? Por todo el mundo. Pero aquí lo que vemos es que al quedarse estacionados la iglesia en Jerusalén, ahí vemos nosotros las consecuencias. Y no es otra cosa, de hecho era Dios que estaba moviéndole el nido, desmantelando la comodidad que estaban ahí. Vea cómo leíamos ahí, y dice que todos salieron de Jerusalén, unos a Judea, otros a Samaria. Y dentro de estos que salieron a Samaria iba Felipe, que era el diácono que decíamos. Y Felipe, mire cómo estaba la gran necesidad. Hermanos, es que el mejor regalo que se le puede dar a un país, a una colonia, el mejor regalo que se le puede dar a un individuo, a una persona, la mejor noticia que se le puede dar es el mensaje de salvación. Es la mejor noticia. Porque las noticias negativas de que no hay trabajo, de que hay hambre, de que hay violencia, de que hay corrupción, eso es tan común. Pero cuando se lleva este mensaje allá, aquellos pueblos, aquellas ciudades, aquellas personas que, hermanos, están angustiadas por sus diversas situaciones, ese es el mejor regalo. Que ellos escuchen que hay esperanza, que ellos escuchen que hermanos, que hay buenas noticias, que ellos escuchen que hay salvación para los perdidos. Eso es lo que escucharon los de Samaria. Felipe llegó con el mensaje de Cristo, que en Cristo había salvación, que en Cristo estaba la vida, que en Cristo las cosas habían cambiado. A la verdad que dice la misma palabra, dice la misma Biblia, que le creyeron a Felipe y las multitudes se abocaron al mensaje de Felipe. Y de hecho Felipe fundó una tremenda iglesia también en Samaria, porque los samaritanos estaban llenos de hambre espiritual, llenos de sed espiritual, y tomaron ese mensaje, recibieron ese mensaje de Felipe, hermanos, como agua en el desierto, porque eso es lo que lleva el mensaje de la gracia. Eso es lo que genera el mensaje de Cristo. Genera esperanza, genera vida, genera, hermanos, glorias para aquellos que están desahuciados de esta tierra. Y ahí nosotros vemos que fue, por supuesto, el propósito de Dios. Salieron, dice, para
para Judea, salieron para Samaria, y se dice que de esta estampida que le sacó el Señor, porque fue el Señor el que movió a Pablo. Mire cómo son las cosas, hermano. El Señor siempre va a llevar al pie de la letra y va a cumplir su propósito, aun cuando a nosotros como que se nos haya olvidado los propósitos o lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero a Dios no se le olvida. Dios siempre tiene bien fresco lo que tiene que hacer Él, o lo que ha mandado a hacer Él a sus discípulos, a su iglesia. Aquí el Señor decía que puede haber pasado unos 12 años que la iglesia estaba ahí en Jerusalén, pero el Señor dice no, la iglesia no es para que esté ahí en Jerusalén. La iglesia tiene que expandir el mensaje, porque como dice Pablo allá a los romanos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, pero ¿cómo lo invocarán si no hay quien les predique? Entonces necesita. ¿Y cómo es? ¿Y por qué Dios no lo hace si Él es el Dios todopoderoso? ¿Por qué Dios no hace la obra de una manera directa? Yo digo que gracias al Señor que Dios no hizo y no se propuso hacer una obra directa o hacerla por otros medios. Como yo le he dicho, para Él no es nada difícil que se haga la obra o hacer la obra por otros métodos. Pudieran haber, hermanos, para que se conviertan los pecadores, no necesita Dios de mayor cosa, por decirlo de esta manera. Si hubieran truenos en el cielo, hubiera un ángel, solo un ángel, que predicara el mensaje del evangelio, hermanos, yo digo que bastaría suficiente que fuera un ángel y que los hombres tomarían en serio aquello y se arrepentirían. Para Dios no hay nada imposible hacerlo a través de los animales, como lo hizo con la burra de Balaán. Para Dios, dijo allá en aquella ocasión, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. ¿Cuántos damos un amén? Es decir, para Dios no hay ninguna dificultad para hacer, para que se proclame el mensaje de salvación que Él quiere que le llegue a todos los hombres. Pero Él, en su infinita misericordia, quiso que los mismos hombres, ¿cuántos alaban su nombre? Que los mismos hombres fuéramos los que expandiéramos el mensaje de gracia, que fuéramos los mismos, como quien dice, usted podemos ver como aquella forma del drogo, vaya, el drogadicto, ese drogadicto lo levanta Dios, ¿verdad? Y ese drogadicto es más tendente a llevarle el mensaje a los mismos drogadictos. Es decir, Dios usa al que restaura para que vaya a restaurar a los otros del mismo pecado que ellos están llevando a cabo. O sea que el mismo hombre restaurado, Dios quería que llevara este mensaje de salvación. Por eso es que dice Pablo, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿quién? Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo hay quien les predique si no hay quien los haya enviado? Es decir, siempre Dios en su misericordia ha querido que seamos nosotros. Por eso es que dice la palabra, dichosos los pies, hermosos, dice los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Amén. Dichosos esos pies que van y llevan el mensaje. Esos son hermosos para Dios. Pero ¿por qué lo hace Dios? No me pregunte. Así es Dios en su soberanía. Él quiso darnos este privilegio, que como dice Pablo a los corintios, nosotros como embajadores de Dios, de un amén los embajadores de Dios, nosotros como embajadores de Dios rogamos como si Dios rogara por medio de nosotros.
Dicho de otra manera, nosotros somos los embajadores de Dios. Si usted tiene la idea cómo es que funcionan los embajadores, si los embajadores que están en este país de otras naciones representan a sus naciones. Así que ese es el privilegio que nosotros tenemos. Representamos nada menos a Dios, a el reino de Dios. Damos un amén, iglesia. Entonces, en este caso, hermanos, ahí vemos nosotros que Dios lo puede hacer de diferentes maneras, pero Dios nos otorgó este privilegio. Por eso es que le dice a los discípulos en ese entonces: id y predicad este evangelio a todas las naciones y bautizarlos, dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no van a estar solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, Él envía, pero no los envía solos. Él anda siempre con su iglesia. Él anda siempre con su pueblo. Él no lo deja. Él anda acompañando a través de su Espíritu Santo a su pueblo en la misión o en la gran misión. Entonces, ahí ve usted que, por ejemplo, Pablo dice, cuando habla a los Corintios en su capítulo 9, verso 16, dice que es un mandato, dice, pues si anuncio, dice, pues es una imposición. Cuando dicen ese versículo, es una imposición a impuesto. Acuérdense que el impuesto viene de algo que se lo imponen a uno. Por eso es que el impuesto no lo quiere nadie, porque es impuesto a la fuerza. Entonces, la idea que dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 9, veámoslo para que de esta manera podamos tener esa mejor comprensión. Cuando está diciendo que lees verso 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué dice? Porque me es impuesta necesidad. Es decir, que no es una opción el predicar el evangelio. No es si quiere, no es por favor hagámoslo. No, allá dice id, y eso es una orden. Cuando dice id, es una orden. Y aquí Pablo dice que le es a él una impuesta necesidad, y habla de que ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando nosotros vemos estos ay, fíjese bien que ahí lleva ay sin H. Ay de mí si no anunciare este evangelio. Ay de mí si no lo anunciare. Por lo cual, si lo hago, dice el verso 17, de buena gana recompensa tendré. Bueno, es una imposición. Ustedes tienen que llevarlo. La iglesia de Jerusalén se acomoda en Jerusalén, pero como el Señor no va a dejar de llevar adelante su obra por el acomodamiento de alguien, ahí nosotros vemos el caso que tiene que suscitarse con respecto a la persecución de la iglesia. Y Pablo acá dice, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Si lo hago de buena gana, dice, recompensa tendré, pero si de mala gana o de mala voluntad, la comisión se me ha encomendado. No es opcional, es una orden que se le dio a la iglesia, y que la iglesia, hermanos, empezó, como decíamos, bueno, por fin a desarrollarse, a expander el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Damos un gloria a Dios, ¿verdad? A estas alturas, hermanos, vamos a ver
Ya llevamos 2000 años, digamos, hablemos de números redondos. Bueno, durante, hermanos, estos 2000 años, los que han tomado, así como yo lo he dicho, han tomado la antorcha, se acaba esa vida y vienen otros y siguen con el mensaje del evangelio. Es decir, han habido miles de millones de generaciones que han venido muriendo, pero que otros han venido retomando el mensaje del evangelio, y hasta este momento nosotros somos los que estamos en la escena. Nosotros, usted y yo, nos tocó estar o tomar la antorcha de la palabra. Nos tocó, luego de que han pasado, llamémosle, decíamos, estos 2000 años, nos ha tocado, han venido viniendo luego nuevas generaciones, terminan esas generaciones, han entrado otras generaciones y sucesivamente, y así se ha desarrollado, hermanos, la iglesia. Y a estas alturas, dado ya todo lo que es también la tecnología que se le ha sumado a lo que es el mensaje del evangelio, diríamos, serían muy pocas naciones, ¿verdad? Porque siempre lo hay. Serían muy pocas naciones a donde no ha llegado el mensaje del evangelio. Serían muy pocas naciones, ¿verdad? Hay tribus, hay lugares donde no ha llegado el evangelio. Hay, por ejemplo, tendríamos todo lo que son los hindúes, que adoran lo que no es Dios. Todos son millones. Hablaríamos de todo lo que son el mundo musulmán y que no les ha llegado el evangelio. Pero aparte de esas naciones o de esas religiones, el evangelio ha surcado, el evangelio ha llegado, hermanos, a los confines de la tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora somos nosotros los que estamos, como decimos, en el cuadrilátero. Nosotros somos los que estamos ahora en la escena, ¿verdad? Vayamos finalizando diciendo lo siguiente. Por ejemplo, si somos nosotros ahora los que estamos en la escena del compromiso de expandir el mensaje, si somos nosotros ahora, hagámonos la pregunta, hermanos, si lo estamos haciendo. Hagámonos la pregunta si estamos cumpliendo esta orden del Señor. ¿Por qué estoy diciendo que nos hagamos la pregunta? Porque debemos de saber que el trasfondo del sacrificio de Cristo es la salvación para los hombres. Debemos de saber que el trasfondo del evangelio es que el evangelio llegue a todos los lugares por medio de los mismos creyentes. Como decíamos, hasta esta fecha todos murieron, por decirlo de esta manera. Terminaron su misión los apóstoles. Luego siguieron los discípulos de los apóstoles. Luego los discípulos de los discípulos. Luego, hermanos, se levantaron otras generaciones y otras generaciones, porque acuérdense que uno no dura más de 80 años. Y así vienen muriendo los mensajeros, pero vienen otros mensajeros, y cada uno ha hecho su trabajo, cada uno. Y por eso es que nos ha llegado a nosotros este evangelio a estas alturas. De acuerdo a lo que se dice ahí a través de la historia, se dice que tenemos un promedio de unos 100 años, 110 años, que llegó el evangelio acá a
a Centroamérica, digamos. Y acá El Salvador se dice que un misionero gringo bautista fue el que trajo el evangelio hace 100 años o 110 años, de apellido Pensul. Ese fue el pionero que trajo el evangelio. El evangelio aquí con nosotros no es antiguo. O sea que el evangelio tiene unos 100 años, que no es nada, casi la vida de una generación. Eso es lo que tiene el evangelio acá en nuestros países, en Guatemala, acá en El Salvador y sucesivamente. Eso es. Pero gracias a que vino un misionero, gracias a que vino un hombre, hermanos, que tuvo que exponerse a la persecución, a las piedras y sucesivamente para poder llevar el evangelio, para poder traer el evangelio. Unos dicen que entró por aquí, por el lado de Oriente, ¿verdad? Aquí a El Salvador. Hay varias posturas por donde entró este misionero, pero lo lindo es que nos trajeron el mensaje. Y nosotros no estamos acá porque Dios nos mandó un ángel, hermanos, a predicar el evangelio. Nos mandó un hombre de carne y hueso. Amén. Y por eso es que ahora nosotros disfrutamos del mensaje de gracia, porque hubieron hombres que se levantaron y tomaron, hermanos, la antorcha y llevaron el evangelio. Lo llevaron sobre, hermanos, las cárceles, sobre la misma muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Llevaron el mensaje por sobre todas las tribulaciones que tenían que llevarlo. Y lo llevaron. Se cuenta, bueno, antes eran los americanos, los gringos, sí, los americanos fueron los pioneros para estos territorios. Pero ahora como que Estados Unidos bajó. Y ahora son los chinos, es decir, Corea, los coreanos, los pioneros ahora del mensaje del evangelio. O sea, antes eran todos esos Spurgeon, todos esos grandes predicadores de Europa. Y ahora, hermanos, esas grandes obras de iglesia ya no hay nada, porque lo que hay ahora es ateísmo en esos lugares. Pero hubieron hombres que se levantaron. Pasó el Espíritu Santo por todos esos lugares. Damos un amén. Y pasó por Estados Unidos también. Pero dado su pecado, Estados Unidos ha bajado, está en decadencia espiritual. Pero hermanos, aquí estamos nosotros. El evangelio no se va a parar de ninguna manera, porque el evangelio no es producto de los hombres, es, hermanos, el resultado de la muerte de Cristo. Y el Señor cumplirá siempre sus propósitos. Amén. Les contaba la vez pasada el caso de aquel, porque hay un libro que se llama el libro de los héroes de la fe. Habla de ese hombre contemporáneo, hace poco. Habla de que, dice que un americano también, aquí por las Amazonas, él se propuso en ese tiempo, hace unos 70, 80 años, se propuso evangelizar las tribus que no tenían alfabeto, que no tenían nada, pero que logró penetrar. Por ejemplo, dice que iban entrando con algunas estrategias, pero en ese caso en particular, de lo que quiero contarles es que llegó este misionero a este lugar. Vea todo lo que hace la gente por cumplir el mensaje, por cumplir la orden de Dios. Ese lugar era un lugar que no había agua. La gente iba
kilómetros lejos a conseguir agua. Y ese misionero les prometió, o sea, para que no se lo comieran las tribus, les dijo, de alguna manera se dio a entender a la lengua de ellos. Les dijo que él les iba a sacar agua, que iban a hacer un pozo y que iban a sacar agua de ahí. Y esa era la condición para que no se lo comieran. La cosa es que habla ese libro que fue una angustia para este misionero. Empezaron a abrir todos los nativos de ahí, a abrir el hoyo y a profundizarse. Y cuando veían que no salía agua, le volaban ojos, le decían, te vamos a comer de todos modos. Y él orando, y él orando, y él orando, suplicándole a Dios, Dios, dame la victoria, Dios, dame la victoria. Y en gran súplica, cuando ya casi que era muy profundo el hoyo, él seguía profundando más en la oración y oraba más y oraba más intensamente, que no lo avergonzara a Dios, que él amaba esas almas y que él quería que ellos comprendieran el evangelio y que hiciera el milagro. Hermanos, el último día que le dieron de plazo para hacer otro pique para adentro, este es el último día. Ya mañana, en su idioma, él entendió que se lo iban a comer. Ese último día del pique que le dieron al hoyo profundo, virtió la gran corriente de agua. Y cuenta él que ese fue el mensaje que le dio a los nativos. Y ellos vieron a ese hombre como un Dios, y empezó, hermanos, a armar un alfabeto para que pudieran entender, para que pudieran leer, para que pudieran, y empezó a predicarles. Y es decir, la satisfacción que él cuenta en ese libro es que cuando años después que él se fue de ese lugar, ya habían en todas las aldeas de ese lugar, habían, hermanos, en cada aldea una iglesia donde se predicaba el evangelio. Es que siempre han habido hombres, hermanos, damos un amén. Siempre han habido hombres que han empeñado el pellejo, que se han dispuesto a llevar adelante la gran comisión. Se habla de aquel otro americano que también acá en las Amazonas, que para poder evangelizar lo que empezó a hacer es tirarles comida a las aldeas allí de los nativos. En una avioneta, andaban hace pocos, menos de 70 años, le tiraba los pocos de comida, y así él pensó que de esa manera los iba como a ganar, que le iban a admirar como ese pájaro que volaba, que les tiraba comida y se lo comían. Él llegó a un punto a decir que ya era el momento de aterrizar para empezar a ver cómo hacía. Mire lo que hacen los misioneros. Mire lo que hacen los que tienen el compromiso de llevar la gran comisión. El punto, para no cansarle, es que cuando él pensó que ya era el tiempo, se bajó, aterrizó la avioneta y luego lo rodearon los nativos y se lo comieron. Como eran caníbales, se lo comieron. Aquí nosotros hemos mandado así a algunos hermanitos aquí a las colonias. No, se ponen a llorar ellos. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Los hijos de ese americano, que yo creo que está vivo todavía, o ya a ser un señor ya de unos, pero los hijos dijeron, no puede ser que mi padre haya muerto y que su sangre no haya tenido un resultado. Y los hijos tomaron la batuta y empezaron a hacer la misma estrategia de tirar comida y sucesivamente, pero buscaron otros métodos. El punto es que lograron ellos empatizar con las tribus estas,
Y hermanos, para no cansarle, cuando los hijos de ese americano que se lo comieron, cuentan ellos mismos cómo hubo un gran avivamiento. Y uno de los ancianos de la iglesia, de ahí es uno de los que se comió el papá, de los que estaban ahí en la iglesia, ya convertido a Cristo. Tremendo. O sea que lo tenía de servidor en la iglesia, el que se había... Bueno, si usted lee algún libro de los de Shaw, usted se va a dar cuenta que el que lo quería matar, el que lo buscó para matarlo, no solo una vez, fue el que fue el segundo pastor de la iglesia de Shaw. O sea que, voy finalizando, hermanos, vamos a ver, es a nosotros ahora lo que estamos en escena, decía hace un momento, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuántos años tenemos nosotros de ser cristianos? Estamos haciendo la gran comisión. La gran pregunta es, ¿estamos llevando a cabo la gran comisión? Hermano, si nos vemos nosotros terriblemente, tendríamos que reconciliarlos en este caso, que no estamos haciendo la obra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, Dios nos ha dado este año que estamos terminando ya. ¿Qué hemos hecho en esos 10, 15 años que tenemos de vida cristiana? ¿Qué hemos hecho en estos últimos 2, 3 años que el Señor todavía nos ha concedido? Y en su misericordia, hermanos, todavía aquí estamos. Aquí yo veo la parábola de la higuera, de aquella higuera que le dijo el Señor, esta higuera córtala, le dijo al viñero, porque me atrasa, ya tiene 3 años y no ha dado fruto. Pero el viñero le dijo, déjala un año más, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Déjala un año más, déjala un año más, y la voy a cuidar. Y si entre un año viene, si no tiene fruto, la cortas. ¿Cuántas personas nos hemos ganado en el año nosotros? Hay creyentes, hermanos, en las iglesias y no solo acá, que se han acostumbrado solo ir a las iglesias, a los locales, a sentarse el día del culto que les toca, pero no han hecho nada. Durante su vida espiritual ha sido muy poco. Tenemos problemas. Dice Pablo, dice Pablo, dice, una impuesta necesidad, y ay de mí si no lo hago. Ay de mí, porque se me ha encomendado. Ay de mí, hermano, leamos la Biblia. Hermano, levantémonos. No, hermano, no estamos viviendo el evangelio. ¿Sabe qué sucede, hermanos? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Usted ve lo que acabo de decir, Mire, nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer la obra de Dios. Tenemos una gran oportunidad, tenemos medios. No es como antes, pero ahora tenemos toda la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos. Digo, pues, ojalá la estemos haciendo. Pero ahí veo, con lo cual finalizo, vea usted que a la iglesia de Jerusalén no la perdonó el Señor. Le tiró a un Pablo odioso para que matara a un Esteban y le sacara carrera a todos, porque el plan no era quedarse en el confort de la vida espiritual. ¿Y por qué no mencionar a un Jonás? Cuando Jonás se quiso resistir para llevar la obra de Dios. Usted sabe la historia. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo de todos los tiempos? ¿Por qué, hermanos?
¿por qué no cambiamos la mentalidad del concepto de qué es evangelio? Evangelio es acción. El evangelio es llevar las buenas nuevas. Esta noche, sencillamente cada quien haga un examen. Hagámonos un autoexamen. ¿Estamos cumpliendo nosotros la gran comisión? ¿Por qué no nos levantamos en nuestros hogares de restauración, hermanos? ¿Por qué no le damos vida a esos hogares que se están muriendo? Son como métodos, pero efectivos cuando nosotros los movemos. ¿Por qué no cambiamos el confort de la vida espiritual y en este nuevo año cambiemos, hermano? Hagámoslo para Dios. Empiece usted a trabajar ahí en su área. Empiece a buscar almas ahí en su área. No vaya allá a las Amazonas, vaya allí a su entorno, ahí en su lugar. Por favor, hermanos, hagámoslo. Jonás no lo quiso hacer, pero Jonás tuvo grandes dificultades. No nos metamos a líos con Dios. Al diácono Esteban lo tuvo que matar Dios. Dios no tiene límites con tal de que lo que Él ha propuesto se haga. Vamos a ponernos de pie. Hemos hablado de la gran comisión. Hemos hablado de que cómo la gente va a creer, cómo va a creer si no hay quien les predique. Cambiemos, hermano, cambiemos la idea que el evangelio es congregarse en una iglesia y eso es todo. No, hermano. Si Dios hasta este jueves de este 2023 nos ha permitido estar vivos, de un amén los que están vivos, no crea que es porque somos nosotros los grandes misioneros de la palabra. Estamos vivos porque su misericordia quiere darnos una oportunidad más. Retomemos, hermanos, el trabajo de las misiones. Yo les digo a los hermanos, los misioneros, ¿quiénes son los misioneros? Los que van a esos pasajes, los que van a esas casas a tocar puertas. No vayamos a China, vayamos ahí a esos pasajes. Hagamos la misión de Dios ahí. Cierre sus ojos, Padre. Ayúdanos, levanten sus manos, hermanos. No nos acabemos la vida sin hacer esa obra bendita que fue la que Dios nos mandó a hacer. Mire esas manos levantadas, Señor. Queremos cambiar. Queremos ser misioneros de tu palabra. Queremos llevar tu palabra a esos pasajes, a esas familias, a esas colonias. Dios mío, ayúdanos. Tu palabra dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Ayúdanos, Dios. Levanta en este nuevo año, levanta misioneras, misioneros para que vayan a esos pasajes, a esas colonias. Levanta, Dios, a hombres, jóvenes, adultos. Levántanos. No queremos, Dios, que nos suceda lo de Jonás. No queremos que nos suceda lo de la iglesia de Jerusalén. Ayúdanos, levántanos. Mira, oh Dios, nos inspiramos en esos hombres que tuvieron que entregar su vida en aras de llevar el mensaje de salvación a otras almas necesitadas. Ayúdanos a abrir nuestra boca. Ayúdanos a abrir nuestra boca. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Quita este acomodamiento.
Arranca de nosotros esta terrible comodidad. Arranca de nosotros, Señor, la vida de conformidad espiritual. Oh, gracias. Que tu Espíritu Santo nos haga reaccionar esta noche, Dios. Oh, hermano, esa reunión, esa zona que tienes caída, levántate, levántate, lleva la predicación, ármate con tu gente en este nuevo periodo, en este nuevo año. Mujeres en victoria, levántense, vamos, diáconos, levantémonos, aquellos que tienen rodillas paralizadas y manos caídas, levantemos esas rodillas paralizadas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Levantémonos, hermanos anfitriones, levantémonos, hermanos obreros, hermanos pastores, levantémonos. Oh, te adoramos, ayúdanos. Confesamos, Señor, que nos hemos tirado el año y no hemos ganado almas para tu gloria. Hemos estado más ocupados en lo perecedero. Ayuda que ese hogar de restauración brille a partir de este nuevo año. Los hermanos que no tienen hogar de restauración, hagan algo, hermanos. Abran sus casas, prediquen en sus casas, hermano. Ese es parte de la gran comisión. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Dios. Gracias.